Bueno, queridos patitos, tenemos aquí a un venezolano que va a explicarnos desde Bilbao, centro del universo. Nos va a explicar qué ocurrió en Venezuela desde el 28 de julio hasta el momento actual. Y, por supuesto, tenemos a Xavier Grandío, que ha hecho contribuciones importantes desde su canal en favor de los venezolanos, porque una patria no es solo el nombre, sino también son sus gentes. Y por tanto, como decían los infanzones dovanos, patria libre de gente libre, de ciudadanos libres. Por tanto, bienvenidos a ambos. Muchas gracias, como siempre. Bien hallado. Ante todo y sobre todo, dado que eres nuevo en este canal, ¿cómo presentarías a José Ignacio Quincoces? ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Quién eres tú? Preséntate. ¿Quién soy yo? Sí. Bien. Yo soy un caraqueño, soy venezolano de nacimiento, de padres españoles, padre castellano, burgalés, de muy cerca de Bilbao, del Valle de Losa, norte de Burgos, de ahí mi apellido, y de madre vasca, vizcaína, de la margen izquierda. Yo he estado yendo y viniendo, estudié mi primaria en Venezuela, la secundaria en España, en Madrid, y la universidad otra vez en Venezuela, ingeniería. Llevo ya continuamente aquí, estoy totalmente afincado con mi familia. Mi esposa es vizcaína, es de Santurce, mis hijos son bilbaínos, como tú bien has dicho, de la capital del mundo, y estoy feliz de la vida. Gracias a Dios, a nuestro esfuerzo, hemos prosperado. Lo que pasa es que al mismo tiempo me duele mi tierra, me duele mi país, y de alguna manera llevo sobre todo los 2 últimos años intentando colaborar y trabajar duro para revertir y lograr que el régimen chavista, según algunos Castro chavista, termine y comience un buen periodo de prosperidad muy duro, ¿no? Eso lo hablo con todo el mundo. La realidad venezolana, en el caso de que a partir del próximo 10 de enero del 2025 logremos que don Edmundo González Urrutia sea prestigiado con la banda de presidente de la República de Venezuela, va a haber que trabajar muy fuerte porque el país y el Estado está totalmente fallido. Aquí, evidentemente, pues trabajo, y lo que puedo decir es que dentro de esa llamada plataforma 600K, pues aquí me tenéis a mí. Yo soy uno de los varias decenas de ciudadanos venezolanos, o como algunos se llaman vasco-venezolanos, gente que está aquí en el territorio consular. En España hay 5 consulados venezolanos: Tenerife, Vigo, Barcelona, Madrid y Bilbao. Entonces, en cada uno de los 5 existe un comando o comandito, como a veces se llama, según su tamaño, de voluntarios como yo, que trabajamos por la causa de esa plataforma 600K, o de lo que se llama también el Comando con Venezuela, que ha sido y es el motor de la gran sorpresa que ha recibido el gobierno de Nicolás Maduro con estas elecciones del 28 de julio pasado. Eso es lo que puedo adelantar. Bien, aprovecho para romper un poco el hielo y preguntar por una cuestión de precisión, porque los que no somos venezolanos, aunque nos acerquemos y nos informemos,
a veces nos puede faltar conocimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de Comando con Venezuela, ¿de acuerdo?, que fue la organización que consiguió demostrar, primero, la victoria de Edmundo González Urrutia y segundo, el gigantesco y monumental fraude que se perpetró aquella noche, la noche del 28 de julio. Para que nos entendamos, Comando con Venezuela es una organización, obviamente, que estará adscrita a la unidad, pero entiendo que es suprapartidaria. Quiero decir, habrá gente de 20 Venezuela, habrá gente de Voluntad Popular, habrá gente de Un Nuevo Tiempo, habrá gente de Primero Justicia, del Movimiento por Venezuela. ¿Es así? Sí, yo quiero aclarar algo también adicional. No soy erudito ni soy experto. No soy... Yo he conocido a Juan Carlos en las concentraciones que realizamos aquí en la zona de Bilbao y tengo que reconocer mi ignorancia en muchos aspectos. Tengo algunos otros colaboradores aquí en Bilbao, algunos compañeros que saben algunas cosas mucho mejor que yo, específicamente de la pregunta que haces, Xavier. Y en ese sentido, no soy quizá la persona más idónea para poder explicar aquí a nuestra audiencia, a nuestra televidencia, cuando este conversatorio salga al aire. Sí te diría, Xavier, que la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, fue finalmente un compendio de varios partidos, entre ellos los que tú has nombrado, desde los más tradicionales, como pudieran ser Acción Democrática o COPEI, pasando por algunos otros más modernos que esos dos, y llegando evidentemente hacia otros que han aparecido a lo largo de estos 25 años de régimen chavista. Y en particular, uno que es el que ha liderado bajo la directriz del equipo particularísimo de María Corina Machado, como es 20 Venezuela. 20 Venezuela es el partido líder de esa líder, valga la redundancia. Entonces, yo lo que sí diría, y vuelvo a repetir que estoy hablando sin ser experto ni totalmente conocedor de los movimientos internos, y además quiero decir algo, y lo voy a poner con un ejemplo. Yo estoy trabajando con denuedo y con continuidad desde hace por lo menos año y medio, si no dos, al principio del año 2023. Durante ese año estuvimos trabajando con denuedo para llevar a cabo las llamadas elecciones primarias, que se celebraron en el mes de octubre, el 22 de octubre del año 2023. Y yo recuerdo, dentro de mi pensamiento simple y a veces radical, que no entendía. Decía, ¿para qué unas elecciones primarias? ¿Por qué no se reúnen todos los líderes de los diferentes partidos de oposición y llevan a cabo una elección sana, desprendida, generosa, en la que se vea cuál es el líder que más nos conviene? Al final salió María Corina, después de la elección primaria, y tuve un encuentro aquí en Bilbao con la señora Mariela Magallanes, un personaje, activista política, actualmente residiendo, tuvo que salir del país, como muchos, en Italia, y ella pertenece a uno de los partidos que conforman esa plataforma, como es la Causa R, la Causa Radical, partido que presentaba como candidato a esas elecciones primarias a Andrés Velázquez, un sindicalista
muy veterano, que a pesar de su pequeña estatura, tiene un valor grandísimo. Es alguien muy reconocido por todo el amplio espectro político venezolano. Y yo a Mariela yo le dije, pero bueno, Mariela, ¿qué es esto de unas elecciones primarias? Y ella, yo me acuerdo que me sonrió y apenas me respondió. Ella no se mojó, no me dijo, tranquilo, sigan trabajando y tengan paciencia y confianza. Después de las elecciones primarias y ya en este año 2024, año después del Tratado de Barbados, donde yo me sorprendo, yo cuando leo el tratado y el acuerdo de Barbados del año pasado, digo, esta gente va camino del suicidio, porque están permitiendo unas elecciones supuestamente democráticas, libres y abiertas. Entonces, este año 2024, caminando hacia las elecciones del 28 de julio, me he dado cuenta de lo que tú me preguntabas, Javier. El Comando con Venezuela es esa plataforma 600K. Y hay algo que no puedo responder porque no los conozco, pero para mí que hay un gran equipo, líder, escondido, trabajando desde hace, yo diría, mucho más que 2 y 3 años. Y para fundamentar esto que estoy diciendo, voy a recordarles a todos nuestros oyentes y televidentes que en el año 2015 se celebraron unas elecciones parlamentarias con un resultado muy extremadamente desfavorable para el régimen chavista, que permitió prácticamente que los 2/3 de la Asamblea Nacional estuvieran en poder de la oposición. Luego hubo muchas trampas y muchas cuestiones negativas que fueron mermando aquel gran potencial parlamentario. Y después de esa fecha, en una reunión que tuvimos aquí en Bilbao con un analista político, y estoy hablando de por ahí por el 2017, 2018, alrededor de esas fechas, ese analista político llegó a decir al pequeño grupo que nos reunimos con él, el gobierno y el régimen chavista no va a realizar elección alguna si no está seguro de que logra la victoria, con trampas o como sea, pero no puede permitir que haya unas elecciones donde haya algún atisbo de perder ese resultado, de no ser favorable. Y esto es lo que me está haciendo, y terminando para responderte, Xavier, a pensar que vienen trabajando desde hace tiempo, que no sé definirlos y que probablemente es una respuesta que implica confidencialidad. Están ahí trabajando. La cara de todo ese gran grupo es María Corina Machado. Desgraciadamente hay algunos que estarán presos, otros que estarán fuera del país, etcétera. Y esos son el Comando con Venezuela, o lo que está detrás de ello. Efectivamente, ha habido bastantes intentos, incluso dejar de participar en las elecciones a la Asamblea Nacional en protesta por esas limitantes que hubo en todo este tiempo, en el que en el otro lado, en el chavismo, Fidel Castro ya le dijo a Hugo: querido Hugo, si sigues haciendo elecciones burguesas, vas a poner en un día en juego toda la revolución. Y por lo tanto, Hugo no le hizo mucho caso, pero Maduro, como no tiene ideología, es simplemente una carcasa de poder, pues tiene más permeabilidad a esto de o gano o me mantengo en el poder y los procedimientos me importan muy poco. Por eso resulta interesante cómo pudiste vivir
este 28 de julio desde el Consulado de Bilbao, en el que, y sería interesante recordar, por ejemplo, que el padre Ugalde, una figura muy importante, habló hace ya años en la Fundación Sabino Arana diciendo los números de los venezolanos en su vida diaria, no las grandes cifras de la economía, en el día a día, no pueden comer todos los días, no pueden vestir todos los días, tienen dificultad para el acceso al agua y por tanto hay un nivel de vida que ha bajado muchísimo. Y eso fue hace 4 años, hace 4 o 5 años. Por lo tanto, en este tiempo ha salido 9 millones prácticamente de venezolanos, casi un tercio del país. Esa gente que ha salido debería haber votado porque siguen siendo venezolanos, pero han votado solamente unos pocos miles, hasta el punto, y este dato lo voy a decir yo porque así no quiero, la señora esposa de el señor Iñaki Mirena Anasagasti Olavega, ex senador, ex diputado, miembro importante, María Esther Solabarrieta, la pusieron a votar en un centro de Caracas. Por tanto, ahí resulta revelador cuál es el modelo democrático, si es que no se entiende el sarcasmo, que tiene este régimen. Pero unos pocos miles pudisteis votar en, creo que 3 mesas, en el Consulado de Bilbao, que dicho sea de paso, ahora dirige la hermanísima del represor in capo del señor Diosdado Cabello. Así es. Y pese a ello, solo un apunte, y pese a ello, pese a dirigir el consulado quien lo dirige, Edmundo ganó con más del 92% de los votos en el consulado de Bilbao. Así es. Sí, yo por redondear lo que acabas de decir, Juan Carlos, numéricamente, con ese 84% de presentado por la plataforma con Venezuela, de escrutinios, de actas escrutadas, que es aritmética pura. O sea, aquí todos aquellos que piden que aparezcan las actas o que quieren verlas, bueno, verlas las pueden ver. O sea, es muy fácil. Y pedir que aparezcan las actas para luego decir, ya he visto las actas y voy a entonces afirmar que Edmundo González Urrutia es el presidente electo, es una gran estupidez. Porque el gobierno de Nicolás Maduro no va a enseñar jamás las actas. El Consejo Nacional Electoral, el CNE del señor Amoroso, no va a enseñar nunca las actas. Tenía que haberlas enseñado a las 48 horas desde un punto de vista técnico, o a más tardar dentro de las normas que creo haber leído, dentro de unos 60 días después del periodo de la jornada electoral. Entonces, pasados ya caminando hacia los 3 meses de las elecciones, es evidente que no las van a enseñar, porque si las enseñarían, son actas que no pueden ser modificadas. No pueden ser modificadas, son las que son. Y además quiero decir algo al respecto de las actas. En todo el exterior, en todos los países donde teóricamente pudieron llegar a votar 69.000, nada más que 69.000. Y redondeo esto como un paréntesis. Especulando que haya unos 8 millones de ciudadanos venezolanos fuera del territorio nacional, ¿no? Es muy razonable que de una forma o de otra se puede esperar que hubiera un censo electoral, porque para poder votar tienes que ser venezolano y mayor de edad, por lo menos 6 millones de los 8 que hay fuera del país. Muchos de ellos, por ejemplo, aquí en España, en el País Vasco también, son ciudadanos que han venido a lo mejor hace 5 años y que en este transcurso de tiempo han cumplido los 18. Y otros, como María Esther Solabarrieta y muchos más, que evidentemente yo en su día, yo cuando vine aquí, vine hace 40 años y en aquella época, una época democrática mucho mejor que ahora,
aunque no fuera perfecta la democracia en la que vivíamos en aquella época. Yo iba al consulado de Venezuela, me acuerdo que en aquella época estaba en la plaza Sabaluru, luego se movió hacia la zona del Subisuri, ahí en la ribera del Nervión, y actualmente lo tenemos en la Plaza Venezuela, ahí en la calle Ibáñez de Bilbao. Pues en aquella época tú ibas, te registrabas, hacías el registro consular, presentando toda la documentación que se te exigía, presentabas tu pasaporte, tu cédula, el DNI, rellenabas unos impresos, no recuerdo si se pagaba un dinero en aquella época en pesetas, te hacían el registro consular como ciudadano venezolano residenciado en la región consular de Bilbao, y de forma automática, sin tú pedirlo, te hacían el registro electoral, la modificación, la actualización, de tal manera que las próximas elecciones que se pudieran dar, evidentemente las que se pueden, las municipales no podemos votar los que vivimos fuera de Venezuela, pues tú en esas elecciones presidenciales, por ejemplo, o parlamentarias, tú podías ir a votar al consulado, ¿no? Las mesas que allí había. Eso ahora no ha podido ser. ¿Por qué? Porque el registro electoral permanente, así se llama REP, de permanente no tiene nada. Y tengo entendido que desde el año 2013, el año reciente a fallecimiento de Hugo Chávez, perdón, está cerrado. No se abre nunca. Y si se ha abierto en alguna oportunidad ha sido algo muy extraño que ha durado unos días. Entonces, en función de lo que se decía en el Tratado de Barbados, se ha intentado hacer las cosas bien. ¿Qué significaba hacer las cosas bien? Pues permitir que 5 o 6 millones, los que fueran de ciudadanos venezolanos, que quisieran hacer su modificación electoral a una mesa electoral cerca de su residencia, lo pudieran hacer. Y no lo han podido hacer. Fíjense que antes de esta modificación de registro electoral, en las últimas elecciones que se produjeron aquí en Bilbao o en muchas partes del mundo, éramos algo más de 100.000 los ciudadanos venezolanos que podíamos votar en el exterior. Y en esta oportunidad, haciendo una limpieza, porque probablemente ha habido mucha gente fallecida, hemos sido solo 69.000. Pero han sido contados con las manos los que han podido hacer la verdadera modificación. Para ello exigían dos cosas anticonstitucionales, técnicamente anticonstitucionales. Para poder hacer la modificación del registro electoral, tienes que demostrar ante la administración del consulado que tú eres el individuo que va a ser el ciudadano que va a hacer el voto, y dos, que resides en esa región consular. Tu identificación, y para votar así es, se hace simplemente con la cédula de identidad, ¿no? El DNI, ¿no? Tú con ese DNI, con esa cédula de identidad, más rellenar un impreso de solicitud de modificación con tu huella dactilar, que no hay otro que sea igual, y tu firma autógrafa, debería ser suficiente. Pues no. Exigían tener un pasaporte en vigor, con lo cual muchos venezolanos, que como decimos en Venezuela, están pelando bola, o sea, no les llega para comer ni fuera del país, porque tienen trabajos muy escasos, etcétera, etcétera, pues no podían pagar los 300 y pico euros que les obligaba a pagar el consulado, ya fuera de Bilbao, de Madrid o donde fuera. Y segundo, si tú tenías tu pasaporte en vigor, había otro problema. ¿Y cuál era el problema? Que tenías que demostrar tu residencia. Bueno, pues hay un documento de la administración pública de cualquier país, de cualquier región, de cualquier municipio,
que se llama un certificado de empadronamiento, donde una administración oficial, como es el municipio, el sitio donde vives, dice que tú vives en ese municipio en tal dirección. Pues no, te exigían o bien el NIE o bien algo que indicara residente, ojo, y adicionalmente permanente, con lo cual lo tenían muy bien trabajado, porque era muy difícil conseguir la palabra residente y al mismo tiempo permanente, porque muchos lo tienen con la palabra temporal. De esa manera, en lugar de ser 6 millones de votantes en el exterior, hemos sido los porque a fin de cuentas, Juan Carlos, Xavier, la relación en el exterior es de 90-10, y yo creo que al final en global, en Venezuela también, pues bueno, hubieran sido como mínimo otros 4 millones de votos de diferencia. Estamos hablando ya de una diferencia de 8 millones de votos más a favor de la oposición. Yo creo que en la historia de la humanidad no ha habido fraude tan clarísimo y tan escandaloso como este. Claramente lo que se buscó, y por lo que se ha explicado, fue evitar a toda costa que el éxodo venezolano de los últimos años, que ha padecido en carne propia el régimen, ya no solo en la cuestión política, sino económica, pudiese votar. Porque evidentemente lo de la residencia permanente es algo que únicamente puede acreditar una persona, en primer lugar, que esté más o menos posicionada económicamente, es decir, que no esté en una situación precaria. En segundo lugar, hablamos en España de una persona que ya tenga una residencia permanente, estable, vamos, incluso doble nacionalidad, ¿no? Claro, esto a quien acaba de llegar o a quien lleva poco tiempo se le dificulta. Es decir, un régimen que presume de ser de izquierdas resulta que ha limitado el derecho de voto a la gente con menos recursos. Exacto. Así es. Y que evidentemente era otra de las trabas en este proceso, no solamente antes, sino durante y después, en el tema de las elecciones, está el asunto de llegar, votar y el recuento, que parece que en Bilbao tuvo sus dificultades, no solamente en Bilbao sino en el exterior, porque había esa circunstancia respecto de no poder recontar hasta determinado momento, y ahí entra irónicamente hablando, un amigo de Xavier y mío, como es Elvis Amoroso, no el de Memphis, de Texas, que Memphis, Tennessee. Alguien ha pillado el asunto. Hay que ser rigurosos. Texas es un bonito estado, pero Tennessee es el que tiene Memphis. Pues evidentemente ese asunto de Elvis Amoroso, saliendo a decir como que Garfield, Nicolás Maduro había ganado por el ¿qué porcentaje dijo? Ahora ya no sé, dijo unos números por ahí, ¿no? 51. Creo que el principio dice un 51. Eso sí. En números redondos. Sí, además, José Ignacio, como es ingeniero, nos podrá hablar de las bajas probabilidades que se den los números redondos, tal y como los dio Elvis Amoroso en la madrugada del 28-29. Es imposible. Se dan 2 decimales y redondeando. O sea que evidentemente hoy en día podemos hablar de 3, 5 o infinitos decimales, pero ellos no lo estaban haciendo así. Normalmente un escrutinio se debe dar con 2 decimales, ¿eh? Es así. Nunca te da un valor exacto. Aquí en Bilbao, como antes ha adelantado Xavier, fueron 3 mesas. Hubo una abstención muy grande. No he averiguado con exactitud por qué, pero me temo que el censo electoral técnicamente no está bien hecho, y por eso fallaron mucha gente, porque probablemente son votantes que o no estaban aquí o son fallecidos, no lo sé. Pero a fin de cuentas fue brutal. Por cierto,
las actas de Bilbao, igual que en cualquier otra ciudad del mundo, que eran consulados. En Bilbao lo pudimos hacer en el propio consulado, eran solo 3 mesas, había capacidad para ello. Tengo entendido que en Madrid y en Barcelona tuvieron que buscarse otros locales externos a los consulados, porque eran del orden de 15, 17 mesas en cada uno de los consulados. Y aquí puedo decir, además, esto no es ningún secreto ni es nada confidencial, que las relaciones con la cónsul Elena del Valle Cabello, su segundo al mando, y todo el personal del consulado fueron correctas. Fueron correctas. Otro compañero de comando aquí en Bilbao y yo hemos tenido varias reuniones preliminares a las elecciones, reuniones para lograr una armonía en la logística que iba a proceder. Nosotros, evidentemente, nuestro derecho como representantes de la oposición, de la Plataforma Unitaria Democrática, el Comando con Venezuela, íbamos a presentar testigos. En cada mesa hicimos una rotación, porque como iban a ser 12 horas de jornada electoral, pues no íbamos a tener a uno durante las 12 horas allí sentado viendo cómo se procedía, sino que tuvimos 3 testigos por cada mesa electoral. Y además, para que vean la armonía que tuvimos con el consulado de Bilbao, la gente del consulado que se encargaba, porque digamos que cada consulado, en este caso el de Bilbao, era la junta electoral local. Dentro de todo el procedimiento, desde el CNE arriba del todo, se iban produciendo juntas electorales, ya sea en Venezuela, junta electoral provincial, junta electoral municipal y juntas electorales hasta llegar al local electoral, y cada mesa. En cada mesa había un presidente, que podía ser un hombre o una mujer, y otros 2 miembros adicionales, el secretario y el miembro de mesa. Y ellos nos pidieron a nosotros, unos días antes, que por favor les ayudáramos aportando 3 voluntarios que participaran dentro del grupo de 3 miembros de cada mesa. Con lo cual, las secretarías de cada mesa en el consulado de Bilbao eran personas de nuestro comando. O sea que ahí todo se hizo muy bien. Siempre había temas tiquismiquis ahí, de ciertos celos psicológicos, pero fue armónico. Y al respecto, que creo que algún día lo comenté contigo, Juan Carlos, pero quiero repetirlo aquí. Es cierto lo que tú insinuabas, que desgraciadamente el Consejo Nacional Electoral no permitió que se hicieran el escrutinio inmediatamente al cierre del centro electoral. El cierre en Bilbao fue a las 6 de la tarde, nos obligaron a empezar a las 6 de la mañana, cosa que en un principio se creía que no iba a ser, que íbamos a empezar no antes de las 8, pero se empezó a las 6 de la mañana y estuvimos hasta las 6 de la tarde. Y ese día, a las 6 de la tarde, lo que se hizo fue cerrar el acta. Hay 4 actas, 4 de cada mesa. El acta de instalación, que la realizamos el viernes previo a la jornada electoral, abriendo todo el equipo de cada mesa para ver si estaban todos los elementos y documentos. Y el domingo se escribían y rellenaban 2 actas. Una, el acta de votación, perdón, de conformación de mesa y votación, y un acta adicional que era para el conteo de electores, algo parecido a lo que es el cuaderno electoral. Todo manual.
Y ese día, a las 6, 7 de la tarde, cerramos todo muy bien precintado y nos fuimos a dormir. Hasta la mañana siguiente, el lunes 29 de julio, que a las 7 de la mañana estuvimos allí todos con un clavel para realizar el escrutinio. En esa hora de la mañana ya habíamos escuchado cómo había salido tu amigo, el señor Amoroso, Juan Carlos, el Luis Amoroso, y Nicolás Maduro, diciendo que había ganado Nicolás Maduro por esos datos tan exactos, ¿no? Y de poca diferencia, sin presentar actas y sin nada. Mi gente, mis compañeros, algunos de ellos iban muy tristes y muy enfadados, ¿no? Como decimos en Venezuela, muy arrechos, ¿no? Muy cabreados. Yo recuerdo que empecé a decirles, vamos a esperar, yo creo que esto no es así. Hicimos el escrutinio y lo que les puedo decir a ustedes y a todos los que nos vean y escuchen es que en el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao no había alegría alguna, no había euforia. Aquello era, no voy a decir un velorio, pero era vulgarmente triste. No había nada. Evidentemente, ganamos con ese 92% favorable al Mundo González de Urrutia y tan solo un 6% de los votos en el consulado de Bilbao a favor de Nicolás Maduro. Y por eso era evidente para mí que allí no había algo muy correcto. Y cuando yo me despido, ese día que me quedé el último, a esperar que me entregaran las actas, yo estoy siendo el depositario como persona del comando aquí en Bilbao, de 12 actas, 4 actas por mesa, y 3 de ellas son las importantes, las actas de escrutinio. Actas manuales, donde aparecen todos los datos, papel del CNE. Había un acta oficial que el consulado tenía que remitir a Venezuela, y 6 copias que se iban distribuyendo entre gente del consulado, presidencia, secretaría y testigos. La primera copia a testigos era para el ganador en esa mesa, esa me la entregaban a mí, y la segunda para el opositor. Quiere decir esto, que en todo el mundo, esos 40, 50, los que fueran 1000 que han podido votar en el exterior, tienen esas actas, las tenemos y las hemos enviado a nuestra plataforma en nosotros en Madrid, que luego eran enviadas a Venezuela. Y lo que sí les puedo decir, dentro de todo lo que estamos viendo, porque se está viendo y constatando, hay páginas, además de ser una votación electrónica digital en Venezuela, con máquinas electrónicas, el momento de votación no tiene nada que ver con el momento de escrutinio, que puede ser otro momento electrónico diferente. Hay pruebas electrónicas digitales suficientes. Y además, ojo, existen pruebas manuales, porque en ese momento del escrutinio se emitían actas manuales que se llevaba cada uno de los testigos. De tal manera que la realidad de las actas es indiscutible. Y hay incluso, por añadidura, vídeos, cientos de vídeos de miembros del Plan República, militares, que cuando se terminaba el escrutinio salían como un megáfono a anunciar los resultados de las mesas. Y esos vídeos, por cierto, hay probados más de 800, no hablamos de ninguna broma, coinciden milimétricamente con las actas que ha presentado Comando con Venezuela. Pero mire, yo le digo, señor Quincoces, creo que ni yo ni mi amigo Juan Carlos a estas alturas vamos a discutir
que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Ni lo discutimos nosotros, ni lo discute un demócrata de bien, ni lo discute el Centro Carter, que anteayer enseñó esas actas y se demostró que son las actas que ustedes tienen. Por lo tanto, digamos... Y que además, ahora que están varios de esos putinejos chavistas, ruso-venezolano-planistas, porque hay que llamarles así, porque son de todo lo que sea antiliberal, antidemocrático, se apuntan a todas esas causas. El Centro Carter está siendo vilipendiado y diciendo, ¿quiénes son estos del Centro Carter que vienen aquí a legitimar elecciones en Venezuela? ¿Qué injerencia? Pues el Centro Carter es el que dice en 2004 que el revocatorio fue fetén, fue maravilloso. Y cuando dijo eso, el Centro Carter era, oh, qué buenos, son gente de bien, maravillosos. Ahora, 20 años después, como les dan la vuelta y dicen, no, ustedes han hecho fraude, ahora son malos. Sí. Hay que recordar que cuando llegaron a Venezuela, el régimen los recibió en palmitas. Es decir, solo empezaron a ser malos en el momento en que dijeron la verdad, que por cierto la tuvieron que decir una vez que se habían ido del país. Pero, claro, pero yo le digo, que decir, está claro que la etapa, y en eso María Corina Machado, digo María Corina Machado como representante política, ¿no? No voy a decir oposición, porque ya no es oposición para mí, no. Como representante política de los demócratas en Venezuela, ¿no? Que está dentro del país, el presidente electo está en el Estado español y de hecho hace 2 horas y media ha dado un discurso en Atocha, en el foro La Toja, discurso que recomiendo que se vea porque ha insistido en que su marcha de Venezuela es únicamente temporal y ha insistido en las presiones y coacciones que recibió para tener que exiliarse. Ahora mismo yo creo que ya la cuestión no es discutir la legitimidad de Edmundo González como presidente electo, porque esto únicamente lo va a poner en duda quien no quiera ver la realidad. Yo lo que le preguntaría, llegados a este punto y teniendo en cuenta que hay una fecha, ¿no?, que es la del 10 de enero, que es cuando se tendría que juramentar, yo no puedo dejar de hablar, porque me parece importante visibilizarlo, de la represión pavorosa que está llevando a cabo este régimen criminal. Según Foro Penal hablamos de 1905 presos políticos. Quiero poner el foco en que hay 67 menores de edad y que esta semana en Carabobo mandaron a juicio a 7 menores de edad. Claro, ante esta situación, ante la acción del régimen, que lo que hace siempre después de una movilización es detener a miembros de la plataforma unitaria, lo hicieron, por ejemplo, recuerdo con Biagio Piglieri, después de una manifestación, justo después, de hecho, él pudo grabar cómo lo estaban persiguiendo, lo hicieron justo después de la movilización del sábado con 2 miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado y con el alcalde de Maracaibo, que es la segunda ciudad del país. Claro, ante esta coyuntura lo que preguntamos es cómo actuar o cómo se puede actuar para conseguir que lo que los venezolanos expresaron el 28 de julio se cumpla. Yo vuelvo a asumir mi ignorancia. No pertenezco a ese grupo estratégico y director que está funcionando desde hace, yo calculo, por lo menos 3 años. Trabajo en el Comando de Bilbao. En el Comando de Bilbao estamos intentando tener reuniones cada 2 por 3. Estamos intentando hacer cosas y estamos a la espera de que nos vayan diciendo y nos vayan dando movimientos. Algo que
que no es confidencial tampoco y que les puedo adelantar, es que nuestro presidente, el presidente de todos los venezolanos, electo, Edmundo González Urrutia, está en Madrid, pero como bien ha dicho Javier, está trabajando, está yendo a Galicia y va a seguir moviéndose. De alguna manera, este hombre, yo me quito el sombrero porque de alguna manera creo que es una persona que ya tiene una edad como para poder convivir con sus hijos y sus nietos y no tener que estar dando el callo como está dando. Es excesivo lo que estamos exigiéndole a una persona de la edad que él tiene, pero lo está haciendo. Creo que lo está haciendo bien. Les puedo decir que, por ejemplo, aquí en Bilbao, y te lo digo a ti, Juan Carlos, don Edmundo va a venir a estar con nosotros. Y de alguna manera estamos intentando trabajar en esos granitos de arena que vamos a tener que ir arrimando. Ya hemos visto cómo ha habido cosas, perdón, en el Parlamento español, cómo se ha logrado en el Congreso de los Diputados, cómo se ha logrado en el Senado. Fundamentalmente, ya sabemos cómo es la demagogia política. Oye, pues que estamos con los venezolanos que están fuera de su país y que conviven aquí con nosotros en España, que queremos que los presos políticos los suelten. Eso es evidente. Pero al final, lo que tú buscas es que el Ejecutivo, los gobiernos, digan: Edmundo González Urrutia ha sido elegido presidente de la República de Venezuela, desde el escrutinio del 28 de julio pasado. Yo he tenido una experiencia recién, esta semana, la semana pasada, esto ya se me va la fecha, en el Parlamento Vasco. En el Parlamento Vasco ha comenzado la apertura de este periodo legislativo, y en el primer pleno, gracias a la colaboración del Partido Nacionalista Vasco, se ha presentado una propuesta no de ley mediante la cual se apoya al pueblo venezolano, y tristemente está algo descafeinada. Ya lo he hablado yo con mis amigos del PNV, lo he hablado con el representante del Partido Socialista de Euskadi, lo llegué a hablar con la gente del PP, que conozco también y nos apoyan aquí en el País Vasco y evidentemente también a nivel estatal. Les dije: oye, lo que queremos es buen café, nada de café con leche. ¿Por qué? Porque lo que se aprobó el otro día, gracias a los votos del PNV y del Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista de Euskadi, fue una proposición donde el punto fuerte es que se plantea la aparición de las actas electorales. Solamente. Ya sabemos que esos son los dos niveles. El nivel más o menos, por favor, que aparezcan las actas. Y el nivel definitivo es: no hace falta que aparezcan las actas, lo sabemos. Que se diga que el señor Edmundo González Urrutia es el presidente electo en esas elecciones. Me imagino, lo hablé, hubo respuesta silenciosa, que el Partido Socialista de Euskadi estaba presionado por el gobierno socialista mixto de Madrid, donde le dirían: oye, no, está bien, da los votos al PNV, que es el que lo está presentando. En el Parlamento Vasco son 27 escaños del Partido Nacionalista Vasco, 27 escaños de Bildu,
y tan solo 12 del Partido Socialista de Euskadi y 7 del PP. Luego hay uno de Vox y uno de Sumar, Podemos. Evidentemente, el PNV con el Partido Popular no podían llegar a los 38 votos necesarios para tener mayoría y aprobar esa proposición. De tal manera que nos hemos conformado, hemos aplaudido, y a pesar de que no se podía, yo tengo que reconocer que cuando terminó esa votación grité con toda mi alma: ¡Viva Venezuela libre! Los de Bildu me miraron mal, muy mal. Y lo que pretendemos es seguir. Vendrá Edmundo a Bilbao, tengo entendido que va a estar con el Lehendakari, el señor Pradales del PNV. Vamos a intentar llevarle a otras instituciones y de esa manera ir logrando apoyos, y cada vez más apoyos. No nos olvidemos también del Parlamento Europeo, donde hemos logrado ese apoyo, y queremos seguir trabajando en muchos más, no solo en otros países, sino también no detenernos, o sea, cada día hacer algo nuevo. Y cuando hablo de algo nuevo, lo ideal sería a nivel estatal, gobiernos estatales, y también gobiernos más pequeños, como pueden ser gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, que vayan haciendo crecer y amplificar ese grito de aquí al 10 de enero próximo, confiando, y repito lo que he dicho al principio, Xavier, no sé quiénes son, pero confío mucho en su inteligencia y su buen hacer. El equipo cuya cara es María Corina Machado. Ese equipo desconocido para mí, y en el que confío mucho, porque creo que son los que están logrando las cositas poco a poco, para lograr el objetivo. Sí, en este tiempo habría dos elementos que podrían ser interesantes. Uno, ¿qué información habéis recibido desde el 28 de julio hasta aquí? Además de acompañar en esas marchas globales en favor de la democracia, que han sido unas cuantas, y alguna ha sido en la Plaza Moyúa, otra ha sido en frente del Ayuntamiento, en Bilbao, y también en otros lugares, por ejemplo en las 7 ciudades principales de Galicia, y en partes del Estado español y en otros países, haciendo incluso vídeos desde el comienzo, que puede ser más o menos en Sydney, Australia, recorriendo todo el ancho mundo hasta culminar en el Pacífico de nuevo. Pero evidentemente, desde un punto de vista histórico, en el Estado español, cuando se produce la transición, como muchos otros eventos internacionales, no se sabe cuándo comienza ni cuándo termina. No se le puede poner una fecha, una hora exacta de este es el comienzo, este es el final. Y para este final de la transición en España, se suele decir que realmente cuando termina es cuando toma posesión Felipe González Márquez, porque ha habido una transición ordenada de poder entre el partido que estaba y otro que llega, que no estaba en nada organizado relacionado con lo que había antes, y por lo tanto ahí ya hay una situación que puede ir pedaleando sola. Cuando gana el presidente electo Edmundo González Urrutia, y lo de Urrutia es bien interesante porque cualquier vasco de bien dirá: este es de los míos, este es un vasco. ¿De Venezuela? Sí, pero vasco. También es nuestro. Dirá: entonces hay que sacarles de Miraflores. Porque ellos dijeron por activa y por pasiva que no iban a dar el poder, que lo iban a retener, que lo iban a ocupar. Evidentemente no es algo que tú vayas a decirnos ahora mismo: tengo la hoja de ruta, sé cómo sacar a Maduro en Miraflores, porque sería milagroso. No creo que lo sepamos muchos. Espero que María Corina sí. La cosa es esa: cómo transitar tanto dentro como fuera en este periodo hasta el momento, y cómo hacerlo a partir de ahora. Bueno,
hay uno de los eslogans que se utiliza frecuentemente es hasta el final. Claro está, antes, no sé si ha sido Xavier o tú, Juan Carlos, que habéis mencionado al padre Ugalde. Yo al padre Ugalde, en la última oportunidad que estuve con él aquí en Bilbao, él es un vasco de pro, guipuzcoano, y un gran venezolano también. Tiene un arraigo muy comprometido por aquella tierra. Entonces, como yo le había escuchado en años anteriores, no me acuerdo cuál fue, que de alguna manera veía inevitable, estábamos hablando por ahí por el mes de febrero, abril, de una anualidad determinada, no sé si un poquito más, y entonces él llegó a decir una frase, estábamos en la Fundación Sabino Arana en Bilbao, y él dijo, no, de diciembre no puede pasar. Y desgraciadamente ha pasado de diciembre de aquel año y otro diciembre y otro y otro. Yo lo que suelo lanzar y me digo a mí mismo es que no me puedo desesperar. Había un cuentico de, ¿cómo se llama el humorista venezolano este? Se me va el nombre. Uno de los humoristas más finos. En Venezuela suele haber muy buen humor. En artistas al respecto. Y él comentaba el cuentico, el chiste, de que estaba el diablo con alguien que iba a comprarle las herramientas que él tenía allí en el infierno. Entonces pues tenía herramientas terribles, ¿no? En ese terrible infierno. Entonces pues se fueron llevando las herramientas que el otro iba vendiendo y al final quedó una. Y el que quería comprarle dijo, pero mire, ¿y esa herramienta que tiene ahí? Y entonces el otro le dijo, no, esa es muy cara. Ah, pero esa herramienta me parece poca cosa, eso no tiene pinta de ser terrible. Dice, no sabe usted. ¿Y cuál era esa herramienta? Era la desesperanza. Entonces, lo que hay que transmitirnos a todos nosotros es que no podemos desesperar. No podemos desesperar. No hay respuesta clara y simple a tu pregunta, Juan Carlos. No hay una ruta hasta el final que yo confío que sea ese 10 de enero, evidentemente. El problema está en que, como antes creo que ha comentado Xavier, o no sé, de todas las cosas que estoy escuchando estos días, y el otro día estuve hablando en una emisora de radio, ellos no son brutos, ellos no se quieren pegar un tiro, evidentemente, y no les va a irse a una islita de las Antillas Menores del Caribe. Son gente que me imagino que algunos de ellos, los del cogollito de arriba, hay gente que no se caen por menos de $1.000 millones. Es único. Claro, insisto, tampoco a lo mejor les va por ir a Corea del Norte, Rusia, China, Irán o Turquía. Turquía a lo mejor sí, viendo las novelas que nos enseñan en la televisión. Pero no hay una respuesta clara y yo lo que afirmo es confiemos en que cada día va a haber un valor añadido, un poquito más, y que probablemente haya algo. Claro, tú ni siquiera a María Corina le escuchas decir algo objetivo que te dé una esperanza brutal o una seguridad brutal de que esto va a acabar bien, ¿no? Lo que pasa es que yo confío mucho en su equipo y
creo que algo está caminando. Estamos mejor ahora, pienso yo, a pesar de los pesares, que antes del 28 de julio. Más no puedo decir. Sí, hay evidentemente unos elementos que María Colina dijo, no sé si fue exactamente en el encuentro con Jordi Wild o si fue con Fonseca en su canal, que desde Europa, y esto va para cualquier persona que vea esto desde Europa, hay un aporte que puede hacerse, y es que este narco régimen que ha ocupado un país, y no al revés, tiene diseminado el elemento ilegal de fruto de actividad ilegal, y esto no solamente la actividad sino también el fruto de esa actividad en dinero o en otros elementos puede estar oculto en Europa. Por ejemplo, parece que Alemania ha empezado a ponerlo en la agenda a la hora de hacer valer la legalidad frente a esta ilegalidad y ponerles en el frontispicio de lo que la propia María Colina decía, de que hay que hacerles más costoso la permanencia que el salir del poder. Y por lo tanto, quizá hay que obligar a las instituciones públicas, departamentos de Hacienda, departamentos de Presidencia, poner esto en la agenda, que estas informaciones que ha podido saber hace tiempo, pero la tienen en un cajón, que salga, que se active, y presionar a estos gobiernos para que hagan algo con esta información y que, como se diría, que achuchen al régimen para que piensen que no pueden seguir tal y como están. Pero también hay un elemento que creo que se puede desarrollar, que era la política del señalamiento. Señalamiento en sentido positivo, en tanto en cuanto hacer ver que el coste de ese policía que puede estar reprimiendo, ya sea en Tucuyito o en la tumba o en el helicoide o en las otras cárceles secretas que ha denunciado, sí, en esas casas de que Jaime Bailey ha denunciado recientemente, decirles públicamente de que vuestro crimen va a ser socialmente penado. Desde luego yo sí quería, y sobre todo para no extenderme más de la cuenta, porque bueno, como te comenté, luego a las 7:15 tengo un compromiso, ¿no? Sí, yo quería comentar lo siguiente. Llegados a este punto, hemos visto los niveles de tropa del ejército permitieron que hubiese elecciones libres. De hecho, y esto a veces no se dice, pero es que vinieron colectivos a amedrentar en los centros de votación y fueron los militares los que les impidieron que amedrentasen. Hubo incidentes, pero ojo, globalmente se votó en paz. Incluso en algún centro de votación donde el presidente, que era un chavista, directamente no quería dejar votar, vino la policía y vino el ejército a retirarlo. Entonces, ¿por qué comento esto? Una de las cuestiones que comenta a veces María Colina Machado es que hay que involucrar a todos los stakeholders, ¿no? A todos los grupos de interés. Claro, aquí ya hay que plantearlo de la siguiente manera. Si usted va a reprimir a unos viejitos, usted, cuando haya democracia, va a tener problemas, ¿no? Lo digo por si a algún policía se le ocurre, cuando se manifiesten jubilados, reprimirlos. Si usted detiene a una persona sin una orden judicial, que es lo que se pide en cualquier Estado de Derecho, va a tener consecuencias. Creo que ya a estas alturas hay que hablar de que una cosa es la obediencia debida y otra cuestión es actuar como represor. Y yo no espero
nada de la cúpula del ejército, pero sí lo espero de la oficialidad. Y sí lo espero de muchas personas de la tropa que sé que están en contra de esto y que saben lo que pasó. Porque es que, repito, es que en los 800 vídeos, gran parte de los que cantaban los resultados eran militares uniformados. Entonces, la pregunta es, ¿se ve esa posibilidad de, desde una postura, y esto lo ha dicho María Corina Machado en vídeos, de señalar a quien reprima sin causa y ver que estas cuestiones no salen gratis, podría ayudar a una evolución democrática? Fíjense una cosa, yo siempre he dicho, tengo muchos años que no estoy ahí, no he vivido el chavismo por dentro, ni no he estado viviendo desde el año 2000 para acá. A mí se me hace, y esto son especulaciones mías, que la fórmula en la historia de Venezuela, la historia política de Venezuela, cuando se produce en 1958 el golpe del famoso 23 de enero, hay un barrio famoso en Caracas que se llama así, el 23 de enero, el 23 de enero de 1958, hay un golpe militar típico. Ayer se levantaban los militares y a Dios muy buenas el señor Marcos Pérez Jiménez, que se vino para España, por cierto. Aquí lo recibió el señor Francisco Franco. Y empezó esa democracia, y tengo entendido, los historiadores saben más que yo, que evidentemente en el 59 es cuando los barbudos entran en La Habana, y comienza la época de supuesta democracia, buscando justicia social y una mejora para el pueblo cubano, cosa que no ha sido así. Bien, desde entonces Fidel Castro, que yo creo que era una persona muy inteligente, él siempre buscó cuál va a ser mi proveedor económico. Y mi proveedor económico era evidentemente Venezuela. Venezuela, un país cercano, muy cercano, donde había que conquistar ese poder económico para una Cuba que estaba mal económicamente, y que además con toda la bronca norteamericana, rusa, pues le restringió muchísimo más. Evidentemente al principio Rusia, cae el telón de acero y las cosas pues no podían funcionar si no había un proveedor. Desde aquella época, y hablo de los años 60, Rómulo Betancourt como presidente de Venezuela, mira que yo no era ADECO, pero Rómulo Betancourt fue un hombre muy inteligente y supo parar las ambiciones de Castro, de tal manera que no se apoderara o lograra un lazo de amistad para chuparle la sangre económicamente a Venezuela. Ahora sí ha sucedido, ¿no? Evidentemente después del golpe de Estado de 1992, que meten a Chávez hasta 1994, Carlos Andrés Pérez lo suelta, cosa que mucha gente se pone las manos en la cabeza, como lo soltaste después de nada más que 2 años, etc. Y había caldo de cultivo en Venezuela con respecto a lo que podía suceder, y así fue. O sea, yo, fíjense, ya desde los años 80, yo veía escuchando a la gente en mis barrios, en las calles venezolanas, en reuniones, yo les escuchaba decir, que estoy harto del bipartidismo, ADECO, PEI, no, tiene que venir un dictador como Pérez Jiménez. Llegó en 1999. Y evidentemente como todos sabemos, trae toda la ideología marxista del régimen castrista. Yo creo que en Venezuela se ha instaurado la famosa pirámide
sociopsicológica. Todos sabemos cómo son las famosas pirámides, donde de repente te dicen, mira compadre, pones 1.000 euros y de aquí enseguida, si lo trabajas bien, vas a tener 36.000. Ah, coño, ¿dónde hay que ponerlo? Sí, pero luego te dicen, pones los 1.000 euros y tienes que buscar a otros 2 pardillos como tú para que cada uno ponga 1.000 euros. No solo eso, sino que tienes que estar dándoles el coñazo a esos 2 para que cada uno busque a otros 2 más que pongan 1.000 euros. Esa es una fórmula sociológica, psicológica, piramidal. Yo creo que en Venezuela eso se ha instaurado desde hace muchos años y existe. De tal manera que sociológicamente, les puedo decir porque me lo han contado, en barriadas, tú tienes el guapo de esas manzanas, de esas cuadras, como llamamos allí. Y entonces ese es el jefe del colectivo de ese barrio. Y ese tipo tiene arma, a veces arma especial, automática y tal, tiene toda la bebida que él quiere, tiene todo el alimento que él quiere y tiene todo el poder que él quiere. Si es un macho, pues tiene todas las hembras que él quiere, etcétera, etcétera. Y así, piramidalmente. Habrá, como bien insinuáis, pues todo el cogollito de los militares pues estará totalmente prostituido. Como bien dice Juan Carlos, narcoestado. Los soles, el clan de los soles, los militares. En mi época, yo recuerdo, tenía conocidos, había gente en el generalato y en almirantes que eran gente muy correcta y muy honesta. Hoy en día me temo que no es así. ¿Por qué? Porque probablemente desde aquellos años 2000, 2005 hayan ido elevando a tenienticos, simplemente a generalatos. Pero lo que dice Xavier es importante, porque he llegado a escuchar y a entender que puede haber algo de eso. El problema está, ¿cuál es el secreto de los cubanos? ¿Cómo los tienen infiltrados? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú dices, coño, ¿y por qué de capitanes para abajo no hay una revuelta bien instrumentada? Pues parece que no es fácil. Parece que no es nada fácil. De todas maneras, insisto, yo creo, y saliéndome de esta idea de contra quién nos estamos enfrentando, que es esta fórmula piramidal muy bien implementada por los castristas, yo diría la siguiente frase o las 3 palabras siguientes: oposición activa, baja, media. Evidentemente es muy fácil para mí, venezolano, caraqueño, decirlo aquí en Bilbao, que vivo del carajo y feliz con mi familia. No estoy en Bellomonte, donde yo vivía, no estoy en Petare, no estoy en Caricuao, no estoy en La Pastora, donde habría alguien como yo que probablemente se lo llevarían preso rapidito, si me escuchan decir esto. Pero esa oposición activa media, continua, cada vez más abundante. Antes Xavier decía, hasta gente anciana. A ver hasta cuándo se van a atrever a meter otros 2.000 más, otros 4.000 más. Y evidentemente no quiero nombrar lo otro porque lo otro significa sangre. No quiero ni un solo muerto más. Pero esa oposición activa, continua, baja, media, yo creo que podría empezar a hacer mella en ese régimen. Y tendríamos que hacerlo. Vuelvo a repetir. Soy muy atrevido. No soy nadie para poder pedir a los demás lo que yo no estoy haciendo. Un poco la esperanza que tengo. Sí, en efecto, en la política comparada nos encontramos casos de países que
preveyendo o habiendo sufrido situaciones en el ámbito militar de intentos de magnicidio. Por ejemplo, le pasó al rey Hassan II en Marruecos, intentos que llevaron a la desconfianza de todo el estamento militar, incluso atomizando las unidades para que ningún mando de unidad pudiera tener suficiente capacidad de organizar, que es más o menos lo que pasó con el capitalismo referido a estas grandes empresas, como por ejemplo ahora donde está el BEC en Bilbao. Ahí estaba la situación de una planta que había 4.000, 5.000 empleados todos juntos. Eso sindicalmente pues puede hacer que tengan mayor capacidad de presión. La propia situación de la economía y la diversificación hizo que estas unidades fueran dispersadas y por tanto ya no había tal unidad, y esto pasa también en el ejército. Decía el caso de Marruecos, pero se podrían citar muchos otros más. Seguramente Maduro no tenga la confianza que podía tener un Hugo Chávez, que tenía ascendiente sobre aquellos militares, que fueran suyos o no, pero tenía una cierta forma de liderazgo y de aura que un antiguo conductor de autobuses sindicalista, a quien no recibió Maduro, no fue recibido cuando se produjo la transición en el 98-99, no lo recibió en la casa del presidente electo, con lo cual hay una mar de fondo respecto de las piezas del régimen, que no es militar, y que por supuesto hay esa esperanza respecto de esta base, que la base militar está sufriendo las mismas penurias económicas que el venezolano medio. Pero bueno, yo creo que en buena medida la esperanza es interesante, es buena. María Corina Machado está dando esperanza desde Venezuela, con los venezolanos, y evidentemente el objetivo es que Edmundo González Urrutia sea puesto la banda el día 10 de enero, juramente su cargo, que es legítimo porque el pueblo de Venezuela se lo ha dado, y hay que seguir caminando, como decías, durante todo este tiempo. Así es. Disculpad una cuestión, yo he de despedirme y no me gustaría despedirme a la francesa. Bueno, yo quería primero, Juan Carlos, darte las gracias por invitarme a este conversatorio, que sabes que además es un tema que trato mucho, porque es una cuestión que me duele, y también darle mi saludo respetuoso al señor Quincoces y comentarle que me ha parecido muy interesante estar aquí hoy con usted. Igualmente. Eres un buen conversador, Xavier. Muchas gracias. Entonces, nada, me despido para que podáis continuar y un cordial saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, no sé bien qué tendríamos para apuntar ahora, porque en buena medida hemos hecho un recorrido de lo que es el periodo hasta ahora. Por supuesto, no hemos mencionado un elemento que es de seguridad y que es importante para no solamente los países en una especie de triple zona concéntrica, porque por un lado estaría Venezuela, por otro estaría las Américas y por otro lado estaría el resto del mundo para el Tren de Aragua. El tema del Tren de Aragua es un problema de seguridad porque Tarek El Aissami, siendo gobernador del estado de Aragua y también ministro de Interior un poquito antes, les dio unas ciertas facilidades, una política que sería el equivalente de abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador, y luego esto se ha ido permeando a toda América, incluso llegando a Estados Unidos, y en 2024 han intentado abrir como una especie de franquicia en España, con lo cual es un tema de seguridad global que vincula con cordón umbilical al sostenimiento del régimen en Miraflores, con lo cual es un tema grave. No, sin duda. Yo no soy muy experto en algunas interioridades y cosas que han ido sucediendo. Evidentemente sé lo que significa el Tren de Aragua,
por si hay alguien que no sabe lo que significa Aragua. Aragua es un toponimio, es la nomenclatura geográfica, es uno de los estados de Venezuela, está en la zona central, linda con el estado Miranda, que es prácticamente Caracas, con el estado Guárico y con el estado de Carabobo, que está por la zona occidental de Aragua. Es un estado muy bello, capital Maracay, que tiene una costa con unas playas bellísimas, como por ejemplo la playa de Cata y la playa de Choroní. Y claro, que te lo mencionen con la palabra tren, que significa grupo terrorista, grupo guerrillero, pues... Sí, es una zona interesante porque Miranda, el estado de Miranda, que tiene la bandera como la de Alemania, allí un antiguo canciller, en términos americanos es el Ministerio de Exteriores, un antiguo canciller fue el gobernador. Y creo que llegó a vicepresidente ejecutivo aquel muchacho. Y en el estado Carabobo se lanzó para gobernador, no lo logró, el señor Mario Silva, que es el que se decía el señor de la noche en venezolana de televisión. Con lo cual, sí, es una zona céntrica. Y ahí estaba Tarek El Aissami, que fue obligado a ser dimitido en 2023 y prácticamente fue a la cárcel directamente cuando había tenido bastante poder. Y era, curiosamente, el enlace con los iraníes, los sirios, en esta situación de él ser un poquito originario de aquella zona. Con lo cual también, si se ha visto recientemente, Maduro es como el embajador de Hezbollah para América Latina. Sin lugar a dudas. Mira, yo no tengo información, pero he escuchado muchas veces y he leído en muchos lugares que en Venezuela hay un crisol de gente mala, de gente muy mala, importante. Entonces, pues bueno, en Venezuela se habla, aparte, por ejemplo, ha habido gente de ETA, actualmente creo que no es así, porque ETA ha resuelto sus problemas de conflictos, y si hay alguien por ahí, pues que lo resuelva y que intente decir todo lo que tenga que decir para que sea juzgado. Pero hay gente de los dos famosos grupos terroristas o guerrilleros colombianos. Tienes allí a la gente de ELN, tienes la gente de la FARC, todos esos grupos colombianos, y tienes evidentemente a los dos grandes grupos que están ahora tan, desgraciadamente, tan de moda, como es Hamas y Hezbollah. Y ahí últimamente, con todo el momento crítico y álgido que está ocurriendo allí en Venezuela, pues evidentemente hay gente de República Popular China, de los gobiernos, gente de rusos hay muchos, cubanos, que decir, cubanos, creo que alguna vez yo llegué a escuchar de que había en torno a unos 30.000, por lo menos. Estoy hablando no de ahora mismo, no sé cómo estará, pero de tiempo atrás, gente que te decían que se supone que estaban como funcionarios para el tema educativo, para el tema médico, y que al final de cuentas por lo que estaban era controlando las instituciones por dentro. Evidentemente están llegando algunos aviones con gente de Nicaragua, con gente de Bolivia, etcétera, etcétera, que son países afines. Desgraciadamente también hay que decirle a nuestros oyentes que hay algunos gobiernos que no están apoyando la necesidad democrática del pueblo venezolano. Como creo que tú bien has dicho en alguna oportunidad, este no es un problema de izquierdas y derechas, es un problema de dignidad humana, individual, de cada uno de los ciudadanos venezolanos, tanto en tierra patria como en el exterior, y un aspecto de libertad y de consideración de derechos humanos, ¿no?
para toda una sociedad. Entonces, cuando hablamos de eso, pues desgraciadamente tenemos enfrente los países que ya he dicho, los dos grandes, como es Rusia y República China. No hablo de países, hablo de gobiernos de esos países. China, sobre todo, además, muy peligroso porque, de alguna manera, siempre he escuchado decir que China es el gran prestamista de una Venezuela prestataria que está plenamente hipotecada por el régimen comunista chino, muy hipotecada. O sea que si lograríamos el 10 de enero poder cambiar de régimen, no solo tendríamos que trabajar para buscar financiación, que es lo básico para que pudiéramos empezar a trabajar duro en Venezuela y crear riqueza, como por ejemplo están haciendo en Argentina y algunos otros sitios, sino que a su vez tendremos que negociar mucho con República Popular de China, porque es nuestro gran acreedor. Y evidentemente hay gobiernos como los dos fronterizos en este instante, Colombia y Brasil, que nos ayudan. Son gobiernos, el de Petro en Colombia y el de Lula en Brasil, que están ahí tibios a la contra de un gobierno marxista como es el de Boric en Chile, que ha tenido la decencia de reconocer la verdad y decir que el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Y bueno, qué decir de AMLO, del señor López Obrador en México, recién expresidente. Sí, yo creo que en el ámbito de los chinos que tienen esa situación de acreedores del madurismo y del chavismo, creo que en su sentido comercial, que lo tienen, no de injerencia política, o por lo menos eso no lo han desarrollado en parte por la proyección militar que no la tienen, sobre todo en ámbito regional, creo que se podría llegar a un cierto acuerdo, sobre todo si en Argentina han sido capaces de reflotar vaca muerta y de empezar a producir más o menos bien, un acuerdo que pudiera subsumirse después del 10 de enero con Edmundo González Urrutia como presidente, María Corina ejerciendo algún papel oficial o no oficial, pero de relación pública, teniendo en cuenta que ella tiene relaciones con Estados Unidos y seguramente podría ayudar para que esa tecnología que la tienen los Estados Unidos para reactivar la situación de PDVSA, de reactivar la extracción de petróleo, sobre todo teniendo en cuenta de que buena parte de la zona del Golfo se han especializado en el refinamiento de petróleo como el que tiene Venezuela. Sería una vía de decirle a los chinos, ustedes van a cobrar lo justo, no más, van a cobrar lo necesario, renegociar los plazos, que no sea todo exactamente en febrero del 25, y hacerlo de manera que, seguro, en su afán comercial, seguro que son capaces de, oye, ¿me vas a dar la plata? Perfecto, bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Yo creo que hay esperanza por parte de los chinos de que si el gobierno, sea el que sea, va a cumplir, en principio no tendría que haber problema. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, yo tengo mucha esperanza si lo logramos, porque creo, a pesar de los pesares, porque hay que reconocer que históricamente los venezolanos a veces somos un poco tremendos, como se suele decir por allí. No sabemos trabajar unidos y trabajar por el bien común. Somos a veces un poco egoístas, cada uno por su lado, etcétera. Eso ha sucedido, ¿no? En la época anterior, desde la independencia, hubo mucho caudillismo. Sí, se dice en el himno nacional, es la letra. Dictadores, ya en 1940 y pico, cuando viene un conato democrático, pues desgraciadamente hasta entre ellos se entienden mal, por eso viene otra vez otra dictadura como la de Pérez Jiménez. Hemos tenido una democracia de aproximadamente 40 años
según mi humilde opinión, algo deficiente, evidentemente infinitamente mejor que la situación actual, pero una democracia donde a lo mejor la inversión cultural no ha sido la correcta y ha habido una actitud partidista reprochable, ¿no? Entonces, aún así, yo creo, históricamente hay grandes venezolanos que son ejemplares, y actualmente yo creo que estos 25 años están logrando que haya venezolanos con sentimiento patrio que quieren regresar a Venezuela, muchos de ellos muy jóvenes. Yo conozco a uno que vive aquí, en Vizcaya, un joven que vive más o menos, como decimos en Venezuela, echándole bolas a la vida, en Vizcaya, que está estudiando, que se está preparando, y que si todos los venezolanos a partir del 10 de enero trabajan y son como él, estoy hablando de un joven de 20 y pico de años, vamos a salir adelante. Vamos a salir para adelante y vamos a lograr reconstruir la democracia que queremos, que siempre nos está empujando María Corina con esa esperanza y hay gente muy valiosa, joven y muy valiosa, que está deseando regresar. El día 29, lunes de julio, cuando yo estuve allí terminado el escrutinio, yo me di un abrazo con este hombre, este joven, y yo le dije, no te preocupes que lo vamos a lograr. Y ojalá que como él regresen muchos más a Venezuela, porque va a ser muy, muy positivo. Y aquello va a poder lograrse. Sí, a fin de cuentas, es para su generación la Venezuela del futuro. Tal vez la Sexta República, por ponerle algún nombre, aunque el futuro que está por escribir, pues evidentemente será entre los venezolanos, a poder ser a partir de ese 10 de enero, en el que, haciendo el símil que comentaba, pues quizá Edmundo González Urrutia sea como Adolfo Suárez, aquel presidente que, dejando atrás la dictadura, abra las puertas de la Venezuela nueva, la Venezuela próspera del futuro. Creo que en buena medida... Sí. Puede ser que sea así, y como tú bien insinuabas, que María Corina esté también trabajando en ese gobierno preliminar, inicial, original, de esta nueva andadura democrática. Pero fíjate, yo soy tan radical en ese aspecto que no me gusta individualizar. O sea, Edmundo González Urrutia me quito el sombrero, como he dicho antes, porque es un hombre de 70 y pico de años que hay que respetar, porque pues, está haciendo mucho para la edad que él tiene y evidentemente está trabajando con una gran sabiduría. María Corina Machado es ejemplar. Estamos todos enamorados de esa mujer, ¿no? Es maravillosa. Pero tampoco quiero individualizarlo en ella. Vuelvo a repetir lo que he estado diciendo a lo largo de este conversatorio. Hay un equipo desconocido, en situación de confidencialidad, detrás de las nomenclaturas de Convenezuela, detrás de las nomenclaturas de Plataforma Unitaria Democrática, que algunos conocemos a algunos, pero no sabemos quién es, pero están ahí. Ese equipo es el que tiene que seguir la generosidad de ese Comando 600K. Esos 500.000, 600.000 venezolanos, dentro de los cuales me incluyo, también apoyados y ayudados con gente como tú, Juan Carlos, que aunque no seas venezolano, nos ayudas y colaboras con nosotros, van a hacer que la República de Venezuela sea ejemplar a futuro.
por este cambio tan brutal que vamos a lograr. Amén. Amén. Pues creo que en buena medida podemos dejar el conversatorio aquí, con esperanza, y agradecerte, lo mismo que agradezco a Xavier, que haya estado por aquí, agradecerte que hayas podido venir a este conversatorio, y bueno, si quieres decir unas palabras finales. Simplemente que el agradecido soy yo, y representando a toda la gente que me conoce a mí, porque eres una plataforma pues, humilde como somos todos los demás, pero que esto lo va a ver gente, y entonces pues de alguna manera es uno de los temas que tenemos muy pendientes aquí en el Comando Bilbao, y que creo que lo tendrán en otros comandos de España, de Italia, de Portugal, etcétera, etcétera. Y es que necesitamos que la sociedad que nos rodea, en este caso la sociedad bilbaína, la sociedad vizcaína, la sociedad vasca, navarra, riojana, cántabra, conozca la verdad y la realidad de nuestra querida Venezuela. Y lo digo yo, que me esfuerzo todos los días a pesar de mi ignorancia. Tengo que repetirlo. No soy un gran experto en estas cosas y ruego me perdonen porque a lo mejor digo cosas que no son del todo ciertas. Bueno, no pasa nada, todos somos ignorantes en algo, y decía el sabio que cuanto más sé, menos sé, porque tengo más inquietudes, veo que el mar me es más amplio, y por lo tanto la gota que conozco proporcionalmente es menos de lo que sabía, porque hay más que sé que desconozco, con lo cual no hay problema. Aquí aprendemos entre todos y bueno, para eso estamos. Con lo cual solamente diré el inicio del himno nacional, y que es referencia para el reconocimiento, que es Gloria al bravo pueblo. Que el yugo lanzó. Así es. Viva Venezuela libre.